Esa tarde, mientras yacía sola en el piso frío de mi sala, con el teléfono temblando en mi mano y 27 llamadas sin respuesta, entendí que una madre puede morir 2 veces, una cuando su cuerpo se apaga y otra cuando su hijo decide no escucharla. Me llamo Romina del Castillo, tengo 69 años, y esta es la historia que guardé durante 1 año entero, hasta que mi corazón estuvo lo suficientemente fuerte para contarla. Todo comenzó el día de mi cumpleaños número 68. Desperté temprano, como siempre. La luz de octubre entraba suave por la ventana de mi recámara, iluminando la fotografía que guardo en mi buró. Mi hijo Sebastián a los 5 años, abrazándome con esas manitas regordetas que olían a plastilina y a galletas. En esa foto, él me miraba como si yo fuera todo su mundo. Preparé café de olla, con canela y piloncillo, tal como me enseñó mi abuela. El aroma llenó la cocina vacía. Puse la mesa para una sola persona. Ya me había acostumbrado. Sebastián tenía 32 años. Hacía 3 que se había casado con Valeria, una mujer de sonrisa perfecta y palabras afiladas. Desde entonces, las visitas se volvieron escasas, las llamadas, breves, los cumpleaños, una obligación que él cumplía con torpeza y prisa. Pero ese día, yo tenía esperanza. Había preparado mole poblano, su platillo favorito desde niño. Compré pan dulce de la panadería que le gustaba. Limpié la casa hasta que cada rincón oliera a lavanda y a recuerdos. Puse flores frescas en el comedor. Le mandé un mensaje a las 9 de la mañana. Hijo, hoy cumplo 68 años. Preparé tu mole favorito. Te espero a las 7. Te amo. Vi los 2 palomitas azules. Leído. No hubo respuesta. A las 11 volví a escribir. Sebastián, ¿vienes en la tarde? Avísame para calentar todo a tiempo. Leído. Silencio. A las 3 de la tarde, mi pecho comenzó a sentirse pesado. No era la primera vez. El doctor me había advertido sobre mi presión, sobre el estrés, sobre vivir sola a mi edad. Pero yo soy de esas mujeres que aprendieron a ignorar el dolor propio para no incomodar a los demás. Tomé mi pastilla. Respiré hondo. Seguí esperando. A las 6:30, el mole ya estaba listo. La mesa, puesta, las velas encendidas. Yo, sentada en la sala, con el teléfono en las manos y el corazón latiendo demasiado rápido. Marqué su número. 1 vez, 2, 5, 10, nada. A las 7:15, el dolor en mi pecho se volvió un puño apretado. Las luces de la sala comenzaron a nublarse. Sentí que el piso se inclinaba. Volví a marcar. 14, 18, 22 veces. Cada timbre sin respuesta era una puñalada silenciosa. 27 llamadas. Y entonces, con los dedos temblando y la vista borrosa, escribí un último mensaje. No te preocupes, hijo. Ya no hace falta que vengas. Lo envié. Y todo se volvió oscuro. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo el frío del piso contra mi mejilla, el sabor a metal en mi boca y una certeza terrible grabándose en mi alma. Mi hijo había decidido que yo ya no era importante. Pero lo que no sabía esa noche, mientras mi cuerpo se rendía en el silencio de mi casa vacía, es que alguien más estaba por llegar. Alguien que cambiaría todo. Y cuando horas después desperté en esa cama de hospital y vi a Sebastián entrar por esa puerta con los ojos desorbitados de pánico, y vio quién estaba sentado junto a mí, sosteniendo mi mano. Mi hijo soltó un grito que aún retumba en mis recuerdos, porque a veces la vida tiene formas extrañas de cobrarnos las deudas que creíamos olvidadas. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Cuando era pequeño, Sebastián tenía miedo de la oscuridad. Cada noche, después de leerle un cuento, yo dejaba la puerta de su cuarto entreabierta y la luz del pasillo encendida. Y cada noche, sin falta, él gritaba desde su cama: «¡Mamá, no te vayas!». Y yo regresaba. Siempre regresaba. Me sentaba en el borde de su cama, acariciaba su cabello negro y espeso, tan parecido al mío cuando era joven, y le cantaba esa canción de cuna que mi propia madre me cantaba: «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol». Él cerraba los ojos, apretaba mi mano con fuerza y se quedaba dormido así, con los deditos enredados en los míos. En aquellos años yo era todo su mundo, y él
era todo el mío. Su padre, Roberto, se había ido cuando Sebastián tenía apenas 4 años. Bueno, esa es la versión que mi hijo conoce. La verdad es más complicada, más dolorosa, y durante 28 años la guardé como se guarda un secreto que arde, pero eso lo contaré después. Lo que importa ahora es que, desde ese día, fuimos solo él y yo contra el mundo. Trabajé doble turno en el hospital como enfermera para que no le faltara nada. Vendí el coche que teníamos para pagarle la escuela privada. Dejé de comprarme ropa nueva para que él pudiera tener sus tenis de marca, esos que todos sus amigos usaban. Nunca le hice sentir que éramos pobres. Nunca le hice cargar con mi cansancio. Los domingos hacíamos tamales juntos. Él revolvía la masa con sus manitas pequeñas, manchándose hasta los codos, riendo como solo los niños saben reír. Luego nos sentábamos en el patio trasero a comerlos, y él me contaba sus sueños. Mamá, cuando sea grande voy a comprarte una casa enorme, con jardín y una fuente, y vas a tener un cuarto solo para ti, bien bonito. Yo le sonreía, limpiándole una mancha de salsa verde de la mejilla. Con que me des tu amor, mi niño, yo ya tengo todo. Y lo decía en serio. Los años pasaron rápido. Demasiado rápido. Sebastián creció. Terminó la preparatoria con honores. Entró a la universidad a estudiar administración de empresas. Yo estaba tan orgullosa que lloré el día de su graduación, allí sentada entre una multitud de familias completas, con mis manos arrugadas aplaudiendo más fuerte que nadie. Él me buscó con la mirada entre la gente, me sonrió y levantó su diploma como diciendo, «Esto es para ti, mamá». Ese fue el último día en que sentí que yo todavía era su prioridad, porque 2 meses después conoció a Valeria. Ella era distinta a las novias anteriores que Sebastián había tenido, más elegante, más segura de sí misma. Venía de una familia con dinero, de esas que vacaciona en la Riviera Maya y cena en restaurantes donde el menú no tiene precios. La primera vez que vino a mi casa, miró todo con una sonrisa educada pero fría. Sus ojos recorrieron las paredes con fotos enmarcadas, los muebles viejos pero limpios, el mantel bordado que mi abuela me heredó. ¡Qué acogedor!, dijo, pero yo sé reconocer el desprecio disfrazado de cortesía. Preparé chiles en nogada esa tarde, me esmeré como nunca. Sebastián comió 3 porciones, como siempre. Valeria apenas probó un bocado. «Es que estoy cuidando mi figura», dijo, tocándose la cintura con esos dedos de uñas perfectas. Sebastián se rió. Yo no. Con el tiempo, las visitas comenzaron a espaciarse. Primero era cada fin de semana, luego cada 15 días, luego una vez al mes. «Es que tenemos mucho trabajo, mamá», decía Sebastián. «Es que tenemos una cena con los papás de Vale», explicaba. Es que... Siempre había un «es que». Yo nunca reclamé. Nunca quise ser esa madre absorbente, pegajosa, de las que ahogan a sus hijos con exigencias. Así que sonreía, asentía, y los despedía en la puerta con un beso y un tupper lleno de comida. «Come bien, hijo», le decía. Y él se iba, con Valeria colgada de su brazo, subiendo a ese coche que yo nunca podría haberle comprado. La boda fue hermosa. Yo lloré de felicidad y también de algo que no supe nombrar en ese momento. Ahora sé que era duelo. Duelo por el niño que me necesitaba en la oscuridad. Duelo por las mañanas de tamales. Duelo por ser el centro de su universo. Después de la boda, todo cambió más rápido. Las llamadas se volvieron mensajes. Los mensajes se volvieron silencios. Los silencios se volvieron costumbre. Y yo, como buena madre mexicana, aprendí a vivir con las migajas de atención que mi hijo me lanzaba de vez en cuando. Hasta ese cumpleaños número 68. Hasta esas 27 llamadas sin respuesta. Hasta ese último mensaje. Ya no hace falta que vengas, porque hay un momento en que el corazón de una madre también se cansa, y el mío eligió ese día para rendirse. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. La primera vez que sentí que estaba perdiendo a mi hijo fue un martes por la tarde, 6 meses después de su boda. Había preparado pozole rojo, ese que a Sebastián le encantaba desde niño. Lo cociné durante horas, con todo el amor que una madre puede poner en una olla. Maíz cacahuacintle remojado desde la noche anterior,
carne de puerco, chile guajillo tostado con paciencia. La casa olía a hogar, a familia, a los domingos de mi infancia. Le mandé un mensaje a Sebastián. «Hijo, hice pozole. ¿Vienes a comer?». Respondió 3 horas después. «Hoy no puedo, mamá». Vale preparó salmón. Algo se rompió en mi pecho, pero tan suavemente que casi no lo sentí. Guardé el pozole en el refrigerador. Comí sola, frente al televisor apagado, escuchando solo el sonido de mi propia cuchara contra el plato. Al día siguiente lo recalenté. Al tercer día lo tiré. Ya olía raro. Así como el pozole, muchas cosas empezaron a echarse a perder sin que nadie lo notara. Las llamadas de los domingos que antes eran sagradas se volvieron opcionales. «Mamá, ¿te importa si no voy este fin de semana? Es que los papás de Vale nos invitaron a Cuernavaca». «Claro, hijo, ve tranquilo». Yo siempre decía que sí, siempre daba permiso, siempre sonreía por teléfono aunque él no pudiera verme, porque eso es lo que nos enseñaron a las mujeres de mi generación, a no estorbar, a no pesar, a desaparecer poquito a poquito para que los demás puedan brillar. Valeria nunca fue grosera conmigo. Eso es lo curioso. Nunca levantó la voz, nunca me faltó al respeto abiertamente. Su arma era mucho más sutil. Un día, durante una comida familiar en mi casa, estábamos platicando de recuerdos. Yo conté una anécdota de cuando Sebastián tenía 7 años y se disfrazó de astronauta con cajas de cartón para el festival del Día de las Madres. Reímos. Sebastián se sonrojó. «Ay, mamá, siempre con las mismas historias», dijo, pero con cariño. Valeria sonrió, tomó su copa de vino y dijo con voz suave: «Es que Romina vive mucho en el pasado, ¿no? Es normal a su edad». A su edad. Como si yo fuera una anciana decrépita. Como si mis 65 años en ese entonces fueran sinónimo de irrelevancia. Sebastián no dijo nada, solo cambió de tema. Y yo tragué saliva, sonreí y seguí sirviendo la comida. Esa noche, cuando se fueron, lavé los platos llorando en silencio. No sabía muy bien por qué lloraba, solo sabía que algo había cambiado. Los meses siguientes fueron una sucesión de pequeñas heridas que, una por una, no parecían gran cosa, pero juntas formaban una hemorragia lenta. Mi cumpleaños número 66. Sebastián llegó 2 horas tarde porque se le olvidó. Se quedó 20 minutos. No probó el pastel. La Navidad de ese año. Pasamos la cena en casa de los suegros de Sebastián. Yo fui invitada por cortesía, pero me senté en la punta de la mesa, lejos de mi hijo, viendo cómo él reía con la familia de Valeria. El Día de las Madres siguiente. Recibí un ramo de flores comprado en el supermercado con una tarjeta que decía «Feliz día» en letra impresa. Ni siquiera la firmó, pero yo guardaba cada tarjeta, cada detalle, porque cuando se tiene tan poco, hasta las migajas se atesoran. Empecé a notar que Sebastián cambiaba cuando estaba con Valeria. Su voz se volvía más seca. Sus respuestas, más cortas. Dejó de abrazarme cuando llegaba. Solo un beso rápido en la mejilla, como se saluda a una conocida. Una tarde, mientras él revisaba su teléfono en mi sala, le pregunté: «Hijo, ¿todo está bien entre nosotros?». Levantó la vista, confundido. «¿Por qué preguntas eso, mamá?». «No sé. Siento que ya no platicamos como antes». Suspiró. Ese suspiro que me dolió más que cualquier grito. «Mamá, ya no soy un niño. Tengo mi propia vida, mi esposa, mis responsabilidades». «Lo sé, hijo. Solo digo que a veces siento que quieres que siga siendo tu bebé, pero ya crecí, ¿ok?». Se levantó, tomó sus llaves y se fue. Yo me quedé sentada en el sofá, con las manos temblorosas, tratando de entender en qué momento amar a mi hijo se había convertido en un defecto. Esa noche marqué a mi hermana Lucía, que vive en Guadalajara. «Lu, ¿es normal que los hijos se alejen así cuando se casan?». Hubo un silencio. «Ay, Romy, los hombres siempre se van con quien los tiene en la cama». Su respuesta fue cruda, pero honesta. Colgué y me quedé mirando el techo de mi recámara, esa que tantas noches veló el sueño de mi hijo cuando era pequeño. Me pregunté si había sido demasiado buena madre, si había amado demasiado, si había sacrificado tanto que, sin querer, le enseñé a Sebastián que yo no valía nada, porque ese es el problema de darlo todo, que los demás aprenden a tomarlo sin agradecer. Los días se volvieron semanas, las semanas, meses,
Yo seguía llamando, seguía invitando, seguía cocinando para él, aunque ya no viniera a comer, y él seguía respondiendo con pretextos cada vez más flojos. Hoy no, mamá, estamos cansados. Otro día, mamá, tenemos planes. Luego te marco, mamá, estoy ocupado. Luego nunca llegaba, hasta que llegó mi cumpleaños número 68, el día en que lo llamé 27 veces, el día en que entendí que una madre también puede morirse de abandono, y el día en que alguien que yo había borrado de mi vida volvió para salvarme. Aunque en ese momento, tendida en el piso frío de mi sala, con el corazón destrozado y el cuerpo rindiéndose, yo no lo sabía. Solo sabía que había amado mal, o quizás que había amado demasiado bien a quien no supo recibirlo. Aún me pregunto si hice lo correcto al protegerlo tanto. ¿Y tú? ¿Alguna vez diste todo por alguien que luego te olvidó? Hay una mentira que las madres nos contamos a nosotras mismas para sobrevivir. Él está ocupado, tiene su vida. Yo entiendo. Durante 2 años completos, yo repetí esa mentira cada vez que Sebastián cancelaba una visita, cada vez que colgaba rápido, cada vez que sus mensajes se volvían más fríos y distantes. Me convencí de que era normal, de que así son los hijos cuando crecen, de que yo estaba siendo egoísta al esperar más. Aprendí a conformarme con lo mínimo. Un mensaje de buenos días cada 3 días ya era motivo de alegría. Una llamada de 10 minutos los domingos era un regalo. Una visita fugaz de media hora, un tesoro. Yo me adapté, me hice pequeña, me volví invisible, todo con tal de no perderlo, porque en el fondo tenía miedo. Miedo de que si reclamaba, si exigía, si me atrevía a decir «me duele tu ausencia», él se alejaría por completo. Así que me tragué el dolor. Lo guardé tan adentro que algunas noches despertaba con el pecho oprimido, sin poder respirar bien. El doctor me dijo que era ansiedad, que mi presión estaba subiendo, que necesitaba bajar el estrés. ¿Vive sola?, me preguntó. Sí. ¿Tiene familia cerca? Tengo un hijo. ¿La visita seguido? Me quedé callada. Luego sonreí. Cuando puede. El doctor me miró por encima de sus lentes, con esa expresión que tienen los médicos cuando saben que mientes. Señora Romina, el cuerpo no miente, su corazón está cansado, y no solo por la edad. Me recetó pastillas. Salí del consultorio con una bolsa de farmacia y un nudo en la garganta. Esa tarde le mandé un mensaje a Sebastián. Hijo, fui al doctor. Me dijeron que debo cuidar mi presión. ¿Podemos vernos pronto? Respondió al día siguiente. Claro, mamá. Nos vemos pronto. Cuídate. Nunca me preguntó qué había dicho el doctor. Nunca preguntó si estaba bien. Solo, cuídate. Como si yo fuera una conocida, una vecina, alguien de quien te despides con cortesía pero sin interés real. Traté de ser la nuera perfecta, la suegra perfecta, la madre perfecta que no estorba. Cuando Valeria mencionó que estaban buscando una casa más grande, yo no pregunté si consideraron el departamento de arriba del mío que estaba en venta, aunque me moría de ganas de tenerlo cerca. Cuando dijeron que se irían de vacaciones a Cancún, yo no mencioné que llevaba 3 años sin salir de la ciudad. Solo les deseé buen viaje y les pedí que me mandaran fotos. Mandaron 2, ambas de ellos solos, como si yo fuera una obligación y no parte de su felicidad. Empecé a seguir las redes sociales de Valeria. Lo sé, es patético, pero era la única forma de saber qué estaba haciendo mi hijo. Ahí vi las fotos de las cenas en restaurantes elegantes, los viajes de fin de semana, las reuniones con amigos, las sonrisas, los brindis. Mi hijo tenía una vida completa de la que yo ya no formaba parte. Y lo peor es que él parecía feliz. ¿Cómo podía estar feliz sin mí? Una noche cedí. Marqué su número. Eran las 9 de la noche, no tan tarde. Contestó al 5.º timbrazo. «¿Mamá? ¿Pasó algo?» Su voz sonaba molesta, como si yo lo hubiera interrumpido. «No, hijo. Solo quería escuchar tu voz». Silencio incómodo. «Mamá, estamos viendo una película». «Ah, perdón. No sabía. Solo llamaba para...» «¿Para qué, mamá?» La pregunta salió seca, impaciente, y yo no supe qué responder, porque la verdad era demasiado triste para decirla en voz alta. Te llamaba porque me siento sola, porque llevo 4 días sin hablar con nadie, porque esta casa se siente vacía sin ti, porque a veces me pregunto si importaría si desapareciera. Pero no dije nada de eso, solo para desearte buenas noches, hijo.
Que descanses. Ok. Tú también. Bye. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. Esa noche decidí que no volvería a llamarlo sin motivo, que esperaría a que él llamara, que no sería una carga. Pasaron 2 semanas antes de que me marcara, y cuando lo hizo, fue para preguntarme si podía prestarle dinero para arreglar el coche. Le transferí sin preguntar. Nunca me lo devolvió, nunca lo mencionó. 2 meses antes de mi cumpleaños 68, mi comadre Estela vino a visitarme. Ella es de esas amigas que dicen las verdades aunque duelan. Nos sentamos en la cocina con café y pan dulce. Le conté, entre lágrimas contenidas, lo distante que estaba Sebastián. «Romina, ese muchacho te está usando», dijo sin rodeos. «No digas eso, Estela». «¿Qué no? Solo te busca cuando necesita algo. Ni siquiera te pregunta cómo estás. Es que está ocupado. Tiene su matrimonio, su trabajo». «Ay, comadre, ¿hasta cuándo vas a seguir defendiéndolo?». Me quedé callada. Estela suspiró y tomó mi mano. «Tú criaste a ese niño sola. Le diste todo. Y ahora te trata como si fueras un mueble viejo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que tú lo permites». Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Pero aún así, no hice nada. No dije nada. Porque hay un tipo de amor que te enseña a desaparecer. Y el mío por Sebastián era exactamente ese. Cuando llegó mi cumpleaños 68, yo todavía tenía esperanza. Todavía creía que a pesar de todo, mi hijo aparecería, que me abrazaría, que me diría «Feliz cumpleaños, mamá», con ese cariño que antes me regalaba sin pensarlo. Preparé su comida favorita, limpié la casa, me arreglé el cabello, me puse el vestido azul que a él le gustaba, y esperé, y esperé, y esperé, hasta que el dolor en mi pecho se volvió insoportable, hasta que las 27 llamadas quedaron sin respuesta, hasta que escribí ese último mensaje con los dedos temblorosos. «Ya no hace falta que vengas». Y ahí, tirada en el piso frío de mi sala, con la vista nublándose y el corazón rindiéndose, entendí algo terrible. Yo había enseñado a mi hijo a no valorarme, porque nunca le exigí que lo hiciera, porque siempre me hice a un lado, siempre dije, no importa, siempre perdoné sin que él siquiera pidiera perdón. Y ahora, mi cuerpo estaba cobrando la cuenta de tanto dolor guardado. Cerré los ojos, y lo último que pensé antes de perder el conocimiento fue, perdóname, hijo, perdóname por no haberme hecho respetar. Porque a veces el amor que más daño hace es el que no tiene límites. ¿Tú también has sido de las que lo dan todo sin esperar nada a cambio? ¿Hasta dónde llegaste antes de decir basta? Desperté en una cama que no era la mía. Las luces fluorescentes del techo me lastimaban los ojos. El olor a desinfectante y alcohol me recordó inmediatamente dónde estaba. Un hospital. Traté de moverme, pero tenía una vía intravenosa en el brazo izquierdo. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera hecho de piedra. «Tranquila, señora Romina. No se mueva todavía». Una enfermera joven se acercó, revisó el suero y me sonrió con esa amabilidad profesional que te dan en los hospitales. ¿Qué pasó? Mi voz salió ronca, quebrada. Sufrió un preinfarto. La encontraron a tiempo. Tuvo mucha suerte. Suerte. Qué palabra tan extraña para describir lo que sentía. ¿Quién me encontró? La enfermera dudó un segundo. «Un señor. Está afuera. Ha estado aquí toda la noche. ¿Quiere que lo deje pasar?» Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Y entonces lo vi. Roberto. El hombre que había sido mi esposo. El padre de mi hijo. El hombre que llevaba 28 años borrado de nuestras vidas. Pero ya no era el mismo hombre que recordaba. El Roberto que yo conocí era un hombre joven, de risa fácil y promesas vacías. Un hombre que olía a cerveza a las 3 de la tarde, que llegaba tarde, que gritaba cuando se enojaba. El hombre que estaba frente a mí tenía 72 años, cabello completamente blanco, arrugas profundas alrededor de los ojos, ropa sencilla pero limpia, y algo en su mirada, algo que nunca había visto antes: humildad, arrepentimiento, paz. «Romina», dijo en voz baja, como si mi nombre fuera algo frágil que pudiera romperse. No supe qué decir. Las palabras se me atoraron en la garganta. Él se acercó despacio, como quien se acerca a un animal herido. «Pasaba frente a tu casa esta mañana. Vi la puerta entreabierta. Algo me dijo que entrara. Y te encontré ahí, en el suelo,
Su voz se quebró. Llamé a la ambulancia. Vine contigo. No podía dejarte sola. Lágrimas silenciosas rodaron por mis mejillas. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir. ¿Por qué después de tantos años? Roberto se sentó en la silla junto a mi cama. Se veía cansado, viejo, pero también presente. Nunca dejé de preguntar por ustedes, Romina. Nunca. Cerré los ojos. Las memorias me golpearon como una ola. 28 años atrás, Roberto era un hombre perdido. Bebía demasiado, perdía trabajos, gritaba, rompía cosas. Nunca me golpeó, pero su violencia verbal era una navaja que cortaba lento. Y cuando Sebastián tenía 4 años, llegó borracho una noche, gritando, y el niño se escondió debajo de su cama, llorando, tapándose los oídos. Esa noche tomé la decisión. Al día siguiente, cuando Roberto despertó con la cruda, le dije, «Vete, y no vuelvas. Romina, si amas a tu hijo, vete. No quiero que crezca con un padre así». Él se fue, sin pelear, sin rogar, como si en el fondo supiera que yo tenía razón. Durante años traté de proteger a Sebastián del dolor. Le dije que su papá nos había abandonado, que se fue porque no nos quería, que nunca volvió a preguntar por él. Era más fácil que la verdad, pero Roberto sí volvió. Un año después del divorcio, apareció en mi puerta, sobrio, con los ojos limpios, con flores en la mano. «Romina, estoy en Alcohólicos Anónimos. Llevo 11 meses sin beber. Por favor, déjame ver a mi hijo». Le cerré la puerta en la cara. Volvió 6 meses después, y luego cada año, siempre con la misma súplica. Y yo siempre le decía que no, porque tenía miedo. Miedo de que volviera a beber, miedo de que lastimara a Sebastián, miedo de perder el control de la vida que yo había construido sola. Hasta que un día dejó de venir. Pensé que finalmente se había rendido, que nos había olvidado. Pero ahora, aquí en esta cama de hospital, con Roberto mirándome con esos ojos cansados, entendí que yo había estado equivocada. Nunca dejé de escribirle cartas a Sebastián, dijo Roberto con voz temblorosa. Una cada cumpleaños, una cada Navidad, durante 22 años. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Las mandaba a tu dirección, con mi nombre en el remitente, para que supieras que venían de mí, para que si tú decidías dárselas, él supiera que nunca lo olvidé. Me quedé sin aire, porque yo sí recibí esas cartas, y las quemé, todas, sin abrir ninguna. Yo no sabía, mentí, pero Roberto me conocía demasiado bien. Sí sabías, Romina, y lo entiendo. Yo me gané ese castigo, pero Sebastián no. Él merecía saber que su padre lo amaba, que cambié, que me recuperé. Las lágrimas caían sin control por mi rostro. Tenías que protegerlo, susurró Roberto. Lo sé, pero también le robaste la oportunidad de conocerme, de perdonarme, de tener un padre. Sus palabras eran como cuchillos, pero no las dijo con rabia, las dijo con tristeza, con aceptación. Llevo 20 años sobrio, Romina. Me volví a casar. Enviudé hace 3 años. Ahora vivo solo, a 5 cuadras de tu casa. Trabajo como contador en una oficina pequeña. Voy a la iglesia los domingos. Y cada noche rezo por mi hijo, por el hijo que nunca pude conocer. Mi cuerpo temblaba. El monitor cardíaco empezó a pitar más rápido. ¿Por qué nunca viniste a enfrentarme?, pregunté entre sollozos. Porque no quería causarte problemas. Ya te había causado suficiente dolor. Pero cuando te vi tirada en esa sala, Romina, cuando vi tu teléfono con todas esas llamadas sin respuesta a un contacto que decía Sebastián, entendí que no era el único que te había abandonado. Sus palabras me atravesaron, porque tenía razón. Mi hijo me había abandonado exactamente igual que su padre, pero esta vez yo no tuve el valor de exigir nada. No tuve la fuerza de decir basta. ¿Él sabe que estoy aquí?, pregunté. Roberto negó con la cabeza. Todavía no. Quería que despertaras primero, que me dijeras qué querías hacer. Miré el techo. Las lágrimas seguían cayendo. Y entonces, en ese momento de claridad dolorosa, entendí algo. Yo había protegido tanto a Sebastián del pasado que lo convertí en el presente. Al ocultar la verdad sobre su padre, le enseñé que los hombres pueden irse sin consecuencias, que las madres siempre perdonan, que el abandono es normal.
Le enseñé, sin querer, a abandonarme. Llámalo, le dije a Roberto. Dile que estoy aquí. ¿Estás segura? Asentí. Es hora de que sepa la verdad. Toda la verdad. Roberto tomó su celular. Marcó un número que, me di cuenta, tenía guardado con el nombre Sebastián, mi hijo. Él siempre supo el número, pero nunca se atrevió a marcar, hasta hoy. Escuché el tono de llamada a través del altavoz. Una vez, 2, 3, y luego la voz de mi hijo. ¿Bueno? ¿Quién habla? Roberto respiró hondo. Sebastián, soy Roberto Mendoza, tu padre, y necesito que vengas al Hospital General ahora mismo. Tu madre está aquí y necesita verte. El silencio del otro lado fue ensordecedor, y yo cerré los ojos, preparándome para el momento en que mi mundo, construido sobre secretos y silencios, finalmente colapsara. A veces guardamos secretos para proteger a quienes amamos, pero ¿qué pasa cuando esos secretos terminan lastimándolos más? Sebastián llegó 1 hora después. Lo escuché antes de verlo. Sus pasos apresurados en el pasillo. Su voz alterada preguntándole a la enfermera dónde estaba mi habitación. Y luego, la puerta se abrió de golpe. Mi hijo entró como un huracán. Tenía el cabello despeinado, ojeras profundas, la camisa arrugada. Sus ojos me buscaron inmediatamente, llenos de pánico. «Mamá, mamá». Corrió hacia mi cama, tomó mi mano, y por primera vez en años vi lágrimas en sus ojos. «Dios mío, mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Yo no sabía. Su voz se quebró. Apretó mi mano con fuerza, como cuando era niño y tenía miedo de la oscuridad. Por un segundo, solo un segundo, sentí que mi hijo había regresado, pero entonces sus ojos se desviaron hacia la esquina de la habitación, hacia Roberto. El hombre mayor estaba de pie junto a la ventana, quieto, con las manos en los bolsillos. Su expresión era serena pero vigilante, como si estuviera esperando una explosión. Sebastián soltó mi mano. Su rostro cambió. La preocupación se transformó en confusión, luego en reconocimiento, y finalmente, en furia. ¿Quién eres tú?», preguntó, aunque por el tono de su voz ya lo sabía. Roberto dio un paso adelante. «Sebastián, soy tu padre». Mi hijo retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. «No, no, no, no. Tú no eres mi padre. Mi padre nos abandonó hace casi 30 años. Mi padre no existe». «Sebastián». Intenté hablar, pero mi voz salió débil. Él se giró hacia mí, con los ojos desorbitados. «¿Qué hace este hombre aquí, mamá? ¿Quién lo llamó?» «Él me salvó», dije con toda la calma que pude. Me encontró desmayada. Llamó a la ambulancia. «Ha estado aquí toda la noche». Sebastián negó con la cabeza, incrédulo. «No, esto no tiene sentido. Tú», señaló a Roberto con el dedo tembloroso. «Tú desapareciste. Nunca te importamos. Nunca volviste». Roberto respiró hondo. Su voz salió baja, controlada. «Sí volví, hijo. Muchas veces. Pero tu madre decidió que no me veras. Y tenía razón. Yo no era un buen hombre en ese entonces». «¿Qué?». Sebastián me miró con una expresión que nunca le había visto. «¿Mamá?». Las palabras me pesaban como piedras en la garganta. «Hijo, siéntate, por favor». «No quiero sentarme. Quiero que me expliques qué está pasando». Su voz subió de tono. La enfermera asomó la cabeza por la puerta, preocupada. Roberto le hizo una seña de que todo estaba bien. Yo cerré los ojos un momento, respiré hondo. Y finalmente, después de 28 años de silencio, dije la verdad. Tu padre tenía un problema con el alcohol. Bebía demasiado. Gritaba, rompía cosas. Y una noche, cuando tú tenías 4 años, llegó borracho y te asustó tanto que te escondiste debajo de tu cama llorando. Sebastián se quedó inmóvil. Al día siguiente, le pedí que se fuera. Le dije que no volviera, que si te amaba, nos dejaría en paz. Entonces, ¿él no nos abandonó?, preguntó mi hijo con voz temblorosa. ¿Tú lo corriste? Sí. ¿Y nunca me lo dijiste? Quería protegerte. Eras muy pequeño. No podía explicarte. Tenía derecho a saberlo, gritó Sebastián. Era mi padre, mamá. Aunque hubiera sido malo, aunque hubiera tenido problemas, yo tenía derecho a saber la verdad. Sus palabras me atravesaron, porque tenía razón.
Roberto habló entonces, con una voz llena de calma dolorosa. Sebastián, tu madre hizo lo correcto. Yo era un desastre, un alcohólico, un hombre violento. Me merecía perderlos. ¿Y por qué volviste ahora?, le preguntó mi hijo con rencor. Después de casi 30 años, no volví ahora. Volví muchas veces. 1 año después del divorcio, y luego cada año. Le rogué a tu madre que me dejara verte, pero ella siempre me decía que no. Y lo acepté, porque era mi castigo. Sebastián me miró fijamente. ¿Es verdad, mamá? Asentí, con lágrimas rodando por mis mejillas. Pero cuando dejé de ir en persona, continuó Roberto, empecé a escribirte cartas, una cada cumpleaños, una cada Navidad. Durante 22 años, las mandaba a la dirección de tu mamá. Mi hijo se quedó sin aliento. ¿Cartas? ¿Qué cartas? Yo nunca recibí ninguna carta. El silencio que siguió fue devastador. Roberto me miró, Sebastián me miró, y ambos supieron la respuesta sin que yo dijera una palabra. Mamá. La voz de Sebastián era apenas un susurro. ¿Qué hiciste con esas cartas? No podía mentir más, ya no. Las quemé, confesé. Todas, sin abrirlas. Mi hijo retrocedió como si lo hubiera golpeado. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Porque tenía miedo. Grité con toda la fuerza que mi cuerpo débil me permitió. Tenía miedo de que volviera a beber. Tenía miedo de que te lastimara. Tenía miedo de perderte. No era tu decisión. Sus ojos estaban rojos de rabia y dolor. Esas cartas eran para mí, eran mías, y tú me las robaste. Cada palabra era un clavo en mi corazón. Perdóname, hijo, por favor. Yo solo quería... ¿Protegerme? Soltó una risa amarga. ¿Eso es lo que crees que hiciste? Me mentiste durante toda mi vida, mamá. Me hiciste creer que mi padre nos abandonó, que no le importábamos, y todo era mentira. Roberto intervino con voz firme pero tranquila. Sebastián, tu madre cometió un error, pero lo hizo por amor. Yo la entiendo. Pues yo no, gritó mi hijo. Yo pasé toda mi infancia preguntándome por qué mi papá no me quería, sintiéndome rechazado, sintiéndome incompleto. Se llevó las manos a la cabeza, desesperado. Y mientras tanto, él me escribía cartas, me buscaba. ¿Y tú? Me señaló con el dedo. Tú me lo ocultaste todo. Las lágrimas no paraban de caer. Hijo, yo... ¿Sabes qué es lo peor, mamá? Su voz se quebró. Que siempre te defendí. Siempre te puse por encima de todo. Siempre te dije a Valeria que eras la mejor madre del mundo, que habías sacrificado todo por mí. Hizo una pausa. Me miró con una mezcla de dolor y decepción que me destrozó. Pero ahora veo que también me manipulaste. Que construiste mi vida sobre mentiras y que robaste la posibilidad de conocer a mi padre. Roberto se acercó a él, con cuidado. Hijo, todavía puedes conocerme. Todavía hay tiempo. Sebastián lo miró. Por un momento, vi algo en sus ojos, curiosidad, anhelo, dolor, pero entonces negó con la cabeza. No sé si puedo confiar en ninguno de los dos. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sebastián, por favor, no te vayas, le rogué. Se detuvo. Sin voltear dijo, ¿sabes cuántas veces te llamé, mamá? 27. 27 veces trataste de comunicarte conmigo ayer. Su voz temblaba. Y yo estaba en casa, con el teléfono en silencio, viendo una película, ignorándote, porque me había acostumbrado a que no importara si te contestaba o no, porque siempre estabas ahí, siempre esperándome, siempre perdonándome todo. Se giró, me miró con lágrimas en los ojos. Pero resulta que tú tampoco eres perfecta, mamá. Resulta que tú también escondes cosas, también mientes, también lastimas. Abrió la puerta. Necesito tiempo, necesito pensar. Y se fue. La puerta se cerró con un sonido que resonó como el fin de algo. Me quedé ahí, temblando, con el corazón roto en 1000 pedazos. Roberto se acercó despacio. Se sentó en la silla junto a mi cama y sin decir nada tomó mi mano. Lo perdí, susurré. Perdí a mi hijo. Roberto apretó mi mano con suavidad. No lo perdiste, Romina. Solo dejó de verte como perfecta. Y eso, aunque duela, es necesario. Lloré en silencio, mientras las máquinas pitaban a mi alrededor y la verdad, después de tantos años escondida, finalmente salía a la luz. Dolorosa, inevitable, liberadora.
¿Alguna vez has descubierto que alguien a quien amabas te mintió por tu bien? ¿Cómo te sentiste? Los siguientes 3 días en el hospital fueron los más largos de mi vida. No por el dolor físico. Los doctores controlaban eso con medicamentos. El monitor cardíaco marcaba un ritmo estable. Mi presión bajó. Mi cuerpo se recuperaba. Pero mi alma estaba destrozada. Sebastián no volvió. Tampoco llamó. Tampoco mandó mensajes. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón saltaba con esperanza. Pero siempre era mi hermana Lucía preguntando cómo estaba, o mi comadre Estela ofreciéndose a llevarme comida cuando saliera, o el doctor revisando mis resultados. Nunca era mi hijo. Roberto, en cambio, venía todos los días. Se sentaba en la silla junto a mi cama durante horas, sin decir mucho. A veces leía el periódico, a veces solo miraba por la ventana, pero siempre estaba ahí. Una tarde, mientras yo miraba el techo sin poder dormir, le pregunté: ¿por qué te quedas? Ya no te debo nada. Nunca te debí nada. Él dobló el periódico y me miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado. Porque durante 28 años soñé con poder hacer algo por ustedes, y ahora que finalmente puedo estar aquí, no voy a irme. Pero te odié, Roberto. Durante años te odié. Lo sé. Te borré de nuestras vidas como si nunca hubieras existido. Lo sé. Y quemé esas cartas sin leerlas, sin darle a tu hijo la oportunidad de conocerte. Su voz salió suave, sin rencor. Lo sé, Romina, y aún así te entiendo. Cerré los ojos. Las lágrimas vinieron otra vez, como venían cada hora desde que Sebastián se había ido. No te merecías eso, susurré. Tal vez sí, tal vez no, pero ya no importa. Lo que importa es que ahora ambos sepamos la verdad, y que nuestro hijo también la sepa. Pero me odia, y tiene razón en odiarme. Roberto negó con la cabeza. No te odia, está confundido, herido, decepcionado, pero el amor no se borra así como así. Quise creerle, pero el silencio de Sebastián era ensordecedor. Al 4.º día, el doctor me dio de alta. Su corazón está estable, señora Romina, pero necesita evitar el estrés, comer bien, tomar sus medicamentos y, sobre todo, me miró con seriedad, no vivir sola. ¿Tiene a alguien que pueda quedarse con usted las próximas semanas? Pensé en Sebastián, en la casa vacía que me esperaba, en las noches sola. Sí, mentí. Mi hermana viene de Guadalajara. El doctor asintió, aunque no pareció muy convencido. Roberto me llevó a casa en su coche viejo pero limpio. El viaje fue silencioso. Yo miraba por la ventana las calles que había recorrido 1000 veces, pero ahora todo se veía diferente. Más gris, más triste. Cuando llegamos a mi casa, Roberto se ofreció a ayudarme a entrar. La puerta todavía estaba como la había dejado el día de mi cumpleaños, entreabierta, silenciosa. Entramos juntos. La escena me golpeó como un puño en el estómago. La mesa seguía puesta. Los platos limpios esperando comensales que nunca llegaron. Las velas derretidas hasta el final. El mole en la olla sobre la estufa, ya echado a perder, cubierto de una película grisácea. Y en el piso de la sala, una pequeña mancha oscura donde había caído yo. Mi sangre, mi dolor, la evidencia física de mi colapso. Roberto vio mi expresión y actuó rápido. Siéntate, Romina. Yo limpio esto. No tienes que... Siéntate, repitió, pero con firmeza. Me senté en el sofá, temblando, mientras Roberto limpiaba silenciosamente los restos de esa noche terrible. Tiró el mole, lavó los platos, quitó las velas, trapeó el piso. Cuando terminó, se sentó frente a mí. ¿Quieres que me quede un rato? Negué con la cabeza. Ya hiciste suficiente. De verdad, gracias. Él asintió. Se levantó para irse, pero en la puerta se detuvo. Romina, voy a decirte algo que aprendí en Alcohólicos Anónimos, algo que me salvó la vida. Esperé. No podemos controlar lo que otros hagan, solo podemos controlar lo que nosotros hacemos. Tú cometiste errores. Yo también. Sebastián también. Pero ahora toca hacer lo más difícil, vivir con las consecuencias y perdonarnos a nosotros mismos. Me dejó su número de teléfono anotado en un papel sobre la mesa. Si necesitas algo, lo que sea, llámame. Y se fue. Me quedé sola en esa casa que de pronto se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Esa noche, acostada en mi cama, tomé mi teléfono.
Abrí mi conversación con Sebastián. Vi las 27 llamadas perdidas. Vi mi último mensaje. Ya no hace falta que vengas. Y con el corazón en la garganta, escribí: Hijo, sé que estás enojado. Y tienes todo el derecho. Cometí errores terribles. Te mentí, te oculté cosas, y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Pero necesito que sepas algo. Nunca, ni por un segundo, dejé de amarte. Todo lo que hice, lo hice porque tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que te lastimaran. Miedo de no ser suficiente. Y ahora entiendo que al protegerte tanto, te lastimé de otra forma. Si necesitas tiempo, lo entiendo. Si necesitas espacio, también. Pero por favor, cuando estés listo, déjame explicarte todo. Déjame mostrarte quién era tu padre entonces y quién es ahora. Déjame corregir al menos un poco del daño que causé. Te amo, hijo. Siempre te amaré, sin importar qué. Envié el mensaje. Vi los 2 palomitas azules. Leído. Pero no hubo respuesta. Pasaron los días. Luego las semanas. Mi hermana Lucía vino a quedarse conmigo 10 días. Me cuidó. Me cocinó. Me escuchó llorar. Romina, ese muchacho va a volver, me decía. Solo dale tiempo. ¿Y si no vuelve? Entonces aprenderás a vivir con eso, porque tú existías antes de ser madre, y seguirás existiendo después. Sus palabras eran duras, pero ciertas. Cuando Lucía regresó a Guadalajara, Roberto empezó a venir a visitarme. Al principio solo pasaba a dejar comida, luego se quedaba a tomar café, luego platicábamos durante horas. Me contó de sus años en AA, de cómo había tocado fondo, de cómo se reconstruyó pieza por pieza, de su matrimonio con una mujer que lo ayudó a sanar, de su dolor cuando ella murió de cáncer. ¿Ella sabía de nosotros?, pregunté. Sí, todo. Le mostré las cartas que te mandaba. Ella fue quien me animó a seguir escribiendo, aunque nunca recibieras respuesta. ¿Y nunca te enojaste conmigo por no dejarte ver a Sebastián? Roberto sonrió con tristeza. Claro que me enojé. Durante años estuve enojado, pero el enojo solo me hacía daño a mí, así que lo solté y aprendí a vivir con la ausencia. Como yo ahora, como tú ahora, repitió. Un mes después de salir del hospital, tomé una decisión. Llamé a Sebastián. No respondió. Le dejé un mensaje de voz. Hijo, no voy a seguir persiguiéndote, no porque no te ame, sino porque ahora entiendo que amar también es saber cuándo dar espacio. Tu padre y yo estaremos aquí cuando estés listo, pero no voy a rogarte más, porque ya no me queda fuerza para rogar. Te amo, y lo siento, con todo mi corazón. Colgué. Y algo extraño sucedió. Por primera vez en años, sentí paz. Una paz dolorosa, sí. Una paz incompleta, pero paz al fin, porque había dicho la verdad. Había pedido perdón. Y había soltado el control. Lo demás ya no dependía de mí. Esa noche miré la fotografía de Sebastián niño que seguía en mi buró. La tomé en mis manos, la observé largo rato, y finalmente, con lágrimas en los ojos, la volteé hacia abajo, no por rencor, no por venganza, sino porque necesitaba dejar de vivir en el pasado. Mi hijo ya no era ese niño, y yo ya no era esa madre perfecta que él creía conocer. Éramos 2 personas rotas, tratando de encontrar el camino, y a veces el amor más grande que podemos ofrecer es la libertad de alejarse, aunque nos destroce por dentro. ¿Alguna vez has tenido que soltar a alguien que amas, aunque te partiera el corazón? 2 meses después de mi salida del hospital, desperté una mañana y me di cuenta de algo extraordinario. Había dormido toda la noche, sin pesadillas, sin despertarme a las 3 de la madrugada con el pecho oprimido, sin revisar el teléfono cada hora esperando un mensaje que nunca llegaba. Por primera vez en años, había descansado. Me levanté despacio, todavía cuidando mi corazón, y preparé café. Pero esta vez no lo hice con tristeza. Lo hice con calma, con presencia. El aroma llenó la cocina, y por primera vez no me sentí sola. Me sentí acompañada de mí misma. Esa tarde, Roberto pasó a visitarme como había empezado a hacer 2 veces por semana. Traía pan dulce de la panadería. Nos sentamos en el patio trasero, ese mismo donde Sebastián y yo hacíamos tamales cuando era niño. «Te ves mejor», dijo Roberto, observándome con atención. «Me siento mejor», respondí, y era verdad.
aunque no sé si debería sentirme así. ¿Por qué no? Porque mi hijo no me habla, porque lo perdí. Se supone que debería estar destrozada. Roberto tomó un sorbo de su café. ¿Sabes qué es lo que aprendí en todos estos años, Romina? Que el dolor no es infinito, que uno puede soltar sin dejar de amar, y que a veces perder a alguien es la única forma de encontrarte a ti misma. Sus palabras resonaron en mí. Hay algo que necesito hacer, dije de pronto. ¿Qué cosa? Algo que debía hacer hace 28 años. Me levanté, entré a mi recámara y abrí el cajón más profundo de mi closet. Ahí, envuelto en una bolsa de plástico, estaba lo que había guardado todo este tiempo. Las cenizas de las cartas. Nunca las había tirado. No sé por qué. Tal vez alguna parte de mí sabía que algún día tendría que rendir cuentas. Volví al patio con la bolsa en las manos. Roberto me miró sin entender. «Son las cenizas de tus cartas», dije con voz temblorosa. Las guardé. No sé por qué, pero las guardé. Roberto palideció. «Romina, sé que no las puedo recuperar. Sé que destruí algo que no era mío. Y necesito que sepas que es lo que más me arrepiento de toda mi vida». Puse la bolsa en sus manos. «No sé qué hacer con esto», dijo él, con los ojos brillantes. «Yo tampoco, pero creo que Sebastián debería tenerlas, o lo que queda de ellas, para que sepa que existieron, para que sepa que fuiste real». Roberto cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Nos quedamos en silencio largo rato. Luego, con voz quebrada, él dijo: «¿Sabes qué decían esas cartas, Romina?». Negué con la cabeza. Le contaba de mí, de cómo estaba cambiando. Le contaba que iba a sus partidos de fútbol de lejos, escondido entre la gente, solo para verlo jugar. Que iba a las ceremonias de su escuela y me sentaba hasta atrás, donde no pudiera verme. Que cada Navidad le compraba un regalo que nunca pude darle y lo donaba a algún niño en un orfanato. Su voz se quebró. Le decía que lo amaba, que estaba orgulloso de él, que su mamá era una mujer extraordinaria por criarlo sola, y que algún día, cuando él quisiera, yo estaría esperándolo. Lloré. Lloré como no había llorado en semanas. «Lo siento», dije entre sollozos. «Lo siento tanto, Roberto». Él me abrazó, y en ese abrazo había perdón, había dolor, había aceptación. «Yo también lo siento, Romina, por haberte fallado cuando más me necesitabas, por ser el hombre que fui, por obligarte a tomar decisiones tan difíciles. Nos quedamos así, dos personas rotas que finalmente se perdonaban después de casi 3 décadas. Esa noche tomé una decisión. Saqué una caja de zapatos vieja de mi closet. Adentro guardaba las cosas de Sebastián. Su primer diente, su primer dibujo, las fotografías de su infancia, sus boletas de calificaciones, las tarjetas del Día de las Madres que me hizo en la primaria. Y añadí algo más: la bolsa con las cenizas de las cartas de Roberto. Escribí una nota: «Sebastián, esta caja contiene tu historia completa. No solo la que yo te conté, sino también la que te oculté. Las cenizas que encontrarás aquí son de las cartas que tu padre te escribió durante 22 años. Cartas que yo quemé porque tenía miedo, porque era cobarde, porque creí que protegerte era decidir por ti. Me equivoqué. Tu padre nunca te abandonó. Yo lo aparté. Y luego te mentí al respecto. Sé que esto no borra el daño. Sé que no recupera el tiempo perdido. Pero necesitas saber la verdad completa. Roberto Mendoza es un buen hombre ahora. No sé si lo era antes, pero sé que lleva 20 años sobrio, que te buscó, que te amó desde lejos y que me salvó la vida cuando nadie más estaba ahí. No te pido que me perdones, no te pido que vuelvas, solo te pido que le des a tu padre la oportunidad que yo nunca le di. Y si algún día quieres hablar, estaré aquí, pero ya no te perseguiré, porque aprendí, aunque tarde, que amar también es respetar tu tiempo, tu espacio, tu dolor. Te amo, hijo. Siempre. Mamá». Sellé la carta. Puse la caja en mi mesa de la sala. Al día siguiente llamé a Roberto. «Necesito que me ayudes con algo. Lo que sea. Necesito que lleves esta caja a Sebastián. Yo no puedo. Si voy yo, lo voy a abrumar. Pero tú eres su padre. Tienes derecho». Roberto llegó esa tarde. Le di la caja. Le expliqué lo que contenía. Él la sostuvo como si fuera algo sagrado. «¿Estás segura?» «Nunca he estado más segura de nada. ¿Y si no la quiere? Entonces al menos sabremos que lo intentamos».
que dijimos la verdad, que no nos quedamos callados. Roberto asintió. Voy a buscar su dirección, y voy a ir. No hoy, pero pronto. Gracias. Nos quedamos en la puerta de mi casa, bajo la luz del atardecer. Romina, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo te sientes ahora? De verdad. Pensé largo rato antes de responder. Me siento libre, dije finalmente. Triste, sí. Herida también. Pero libre. Porque ya no cargo con secretos. Ya no cargo con mentiras. Ya no cargo con la necesidad de controlar todo. Roberto sonrió. Eso es sanación. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Él miró la caja en sus manos. Siento que finalmente podré hablarle a mi hijo, aunque sea a través de esto, aunque sea para decirle que existieron cartas, que existí yo, que él no fue rechazado, que fue amado siempre. Se fue con la caja bajo el brazo. Yo me quedé en la puerta, viéndolo alejarse, y por primera vez en meses sonreí, porque había hecho lo correcto, no lo fácil, no lo cómodo, sino lo correcto. Había soltado el control, había dicho la verdad, había dado un paso atrás para que mi hijo pudiera decidir por sí mismo, y aunque el resultado fuera incierto, aunque mi corazón todavía doliera, había algo nuevo dentro de mí, dignidad. Esa noche, antes de dormir, tomé la fotografía de Sebastián niño que había volteado hace semanas. La miré una última vez, y luego con cuidado la guardé en un cajón. No la tiré, no la destruí. Solo la puse a descansar, porque mi hijo ya no era ese niño, y yo ya no era esa madre que vivía solo para él. Éramos dos personas adultas, con heridas y verdades, tratando de encontrar un camino nuevo. Y a veces, el amor más grande no es aferrarse, es soltar. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu comodidad y hacer lo correcto, aunque te costara todo? 6 meses después de mi cumpleaños número 68, la vida me enseñó algo que nunca imaginé, que la justicia no siempre llega con venganza. A veces llega con silencio, con ausencia, con el peso natural de las consecuencias. Fue mi comadre Estela quien me dio las primeras noticias. Llegó una tarde con café y pan, como solía hacer desde que salí del hospital, pero esta vez traía esa expresión que tienen las personas cuando saben algo importante y no saben si decirlo. ¿Qué pasa, Estela?, pregunté mientras servía el café. Ella suspiró. Vi a tu nuera en el centro comercial hace 2 días. Mi corazón se aceleró. Hacía meses que no sabía nada de Sebastián directamente. Solo rumores, comentarios vagos. Y estaba con un hombre. No era Sebastián. Me quedé quieta. Parecían cercanos, muy cercanos. Se tomaban de la mano, se reían. Y comadre, no quiero hablar mal, pero... Dilo, Estela. Ese hombre traía un reloj carísimo, coche deportivo, y por la forma en que Valeria lo miraba, bueno, ya conoces esa mirada. No sentí lo que esperaba sentir, no sentí satisfacción, no sentí alivio, solo sentí tristeza, por mi hijo. ¿Crees que Sebastián lo sepa?, pregunté. Estela se encogió de hombros. No lo sé, pero si lo sabe, no ha dicho nada. Si no lo sabe, pronto se va a enterar. 2 semanas después, Roberto vino a visitarme. Tenía una expresión seria. Romina, necesito contarte algo. Nos sentamos en la sala. Fui a la dirección de Sebastián hace 1 mes, tal como prometí, con la caja. Mi corazón latió fuerte. ¿Y? No abrió la puerta, pero dejé la caja en la entrada con tu carta. No sé si la recibió, no sé si la abrió. Ya veo. Pero ayer me marcó. Me quedé sin aire. ¿Qué? Roberto asintió. A las 11 de la noche. Yo ya estaba dormido. Sonó el teléfono y vi su nombre. Casi no lo creo. ¿Qué te dijo? Roberto respiró hondo. Estaba llorando. Apenas podía hablar. Me dijo que Valeria lo dejó, que se fue con otro hombre, alguien con más dinero, más éxito, que le dijo que nunca lo había amado realmente, que solo estuvo con él porque era conveniente. Cerré los ojos. El dolor de madre nunca se va, sin importar cuánto te hayan lastimado. ¿Y qué más te dijo? Que abrió la caja, que leyó tu carta, que vio las cenizas de mis cartas y que... La voz de Roberto se quebró. Que lo siente, que siente no haber estado ahí cuando me necesitaste, que siente haberse convertido en el tipo de hombre que ignora a su madre. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. No me pidió hablar contigo todavía, continuó Roberto.
pero me preguntó si podíamos vernos. Quiere conocerme. Quiere saber quién soy. ¿Y qué le dijiste? Roberto sonrió con tristeza. Que sí, que lo he esperado 30 años, que puedo esperarlo todo lo que necesite. Nos quedamos en silencio. La vida tiene formas extrañas de cobrarse las deudas, ¿verdad? Dije finalmente. Roberto asintió. Valeria lo usó, lo alejó de ti, y ahora lo dejó solo, exactamente como él te dejó sola a ti. Es como si el universo le mostrara un espejo. Pasaron las semanas. Roberto comenzó a ver a Sebastián los sábados por la tarde. Tomaban café, platicaban. Despacio, con cuidado, construían lo que nunca tuvieron. Roberto me contaba los detalles. Nunca rompió la confianza de Sebastián, pero me dejaba saber que estaba bien, que estaba sanando, que estaba aprendiendo. Preguntó por ti ayer, me dijo Roberto un sábado por la tarde. Mi corazón saltó. ¿Qué preguntó? Preguntó cómo estabas, si estabas comiendo bien, si tu corazón estaba mejor. ¿Y qué le dijiste? Que estabas bien, que has cambiado, que te ves más tranquila, más tú misma. Y era verdad. En esos 6 meses yo había empezado a vivir de nuevo. Me inscribí en clases de cerámica en el centro comunitario. Conocí a un grupo de mujeres de mi edad que se reunían los jueves a hacer manualidades y platicar. Empecé a salir a caminar por las mañanas. Incluso adopté una gata vieja, naranja, que alguien abandonó en la calle. La llamé Luna. Luna dormía en mi cama. Me despertaba ronroneando. Me hacía compañía mientras cocinaba. No era lo mismo que tener a mi hijo, pero era algo, era vida, era presente. Un día, 3 meses después de que Valeria dejara a Sebastián, Roberto me llamó temprano. «Romina, ¿puedes venir a mi casa hoy en la tarde?» «¿Para qué?» «Sebastián quiere verte». El mundo se detuvo. «¿Qué?» Me pidió que organizara un encuentro, en terreno neutral, sin presiones, solo para hablar. Mi corazón no sabía si latir más rápido o detenerse por completo. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Vendrás? Miré a mi alrededor, a mi casa que ya no se sentía vacía, a Luna durmiendo en el sofá, a las macetas de plantas que había empezado a cuidar. Sí, dije finalmente, voy a ir. Esa tarde me arreglé con cuidado, no demasiado, solo lo suficiente para sentirme digna. Manejé hasta la casa de Roberto. Era pequeña, sencilla, pero limpia y ordenada, como él. Toqué el timbre. Roberto abrió. «Pasa, Romina». Entré, y ahí, sentado en la sala, estaba mi hijo. Sebastián se veía diferente, más delgado, ojeras profundas, el cabello un poco más largo, pero sobre todo, se veía humilde, roto, real. Se levantó cuando me vio. Nos quedamos parados, mirándonos, sin saber qué hacer. «Hola, mamá», dijo con voz temblorosa. «Hola, hijo». Roberto, con sabiduría, nos dejó solos. «Voy a preparar café. Tómense su tiempo», dijo, y se fue a la cocina. Sebastián y yo nos sentamos. El silencio era pesado, pero no incómodo. Era el silencio de 2 personas que tienen mucho que decir y no saben por dónde empezar. Finalmente, él habló. «Mamá, yo no sé ni cómo empezar. Empieza por donde necesites, hijo». Respiró hondo. Valeria me dejó hace 3 meses. Se fue con un empresario que conoció en el gimnasio. Me dijo, su voz se quebró. Me dijo que nunca me amó, que solo estuvo conmigo porque yo era estable y conveniente, pero que siempre quiso algo más. Una lágrima rodó por su mejilla. Y cuando se fue, me quedé solo en ese departamento, completamente solo. Y por primera vez entendí. «¿Qué entendiste?», pregunté suavemente. «Entendí cómo te sentiste tú. Ese día de tu cumpleaños, cuando te desmayaste sola, cuando te llamé 27 veces y yo no contesté ninguna». Su voz se rompió en un sollozo. Entendí lo que es sentirse abandonado, lo que es llamar a alguien que amas y que no te conteste. Lo que es darte cuenta de que no le importas a la persona que creías que te amaba. Lloró. Mi hijo, mi Sebastián, lloró como no lo veía llorar desde que era niño. Y yo, por instinto, me acerqué. Lo abracé, y él se aferró a mí como si fuera lo único sólido en su mundo. «Lo siento, mamá», sollozó contra mi hombro. «Lo siento tanto. Fui un hijo terrible. Te abandoné, te ignoré, dejé que Valeria te hiciera a un lado, y cuando más me necesitaste, yo no estaba. Hijo, no, mamá, déjame decirlo.
Déjame decir lo que debí decir hace meses. Se separó un poco, me miró a los ojos. Tú me criaste sola, trabajaste doble, te sacrificaste por mí. Y yo te pagué con olvido, con desinterés, con llamadas ignoradas. Y no tengo excusa, no tengo justificación. Sebastián. Y luego me enojé contigo por ocultármelo de mi papá, como si yo hubiera sido perfecto, como si yo no te hubiera mentido cada vez que te dije, luego te marco, y nunca lo hice, como si yo no te hubiera lastimado también. Tomó mis manos. La vida me puso en tu lugar, mamá. Me mostró exactamente lo que se siente ser ignorado por alguien que amas, y me dolió tanto que pensé que no iba a sobrevivir. Pero, ¿sobreviviste?, dije suavemente. Sí, y ahora entiendo que tú también sobreviviste. A pesar de mí, a pesar de mi abandono, nos quedamos en silencio, un silencio sanador. ¿Puedes perdonarme, mamá? Lo miré. Vi al niño que fue, vi al hombre en que se convirtió, vi al hijo herido que finalmente entendía. Ya te perdoné hace meses, hijo, cuando dejé de perseguirte, cuando solté el control, cuando acepté que cada quien tiene su propio camino. ¿De verdad? De verdad. Porque aprendí algo en estos meses, que amar no es aferrarse, es dejar ir, es respetar, es decir la verdad aunque duela, y esperar que el otro, cuando esté listo, vuelva por su propia voluntad. Sebastián lloró otra vez. Quiero volver, mamá. Quiero ser parte de tu vida otra vez, pero ya no como el niño mimado que era, sino como un hombre que aprendió, que entiende, que valora. Sonreí a través de mis lágrimas. Entonces ven, hijo, pero ven como eres ahora. No necesito que seas perfecto, solo necesito que seas honesto. Nos abrazamos de nuevo, y en ese abrazo había perdón, había dolor, había aprendizaje, y también había algo nuevo, respeto. Roberto apareció en la puerta con 3 tazas de café. Sonrió al vernos. ¿Ya puedo pasar o todavía están en momento cursi? Sebastián se rió. Yo me reí. Y los 3 nos sentamos juntos. Un padre que volvió del olvido, una madre que aprendió a soltar, un hijo que finalmente entendió el valor de lo que tuvo. No éramos una familia perfecta, ni siquiera éramos una familia tradicional, pero éramos reales, éramos honestos, y a veces eso es suficiente, porque la justicia más grande no es que los malos sufran, es que todos aprendamos. ¿Alguna vez la vida te puso exactamente en el lugar de alguien a quien lastimaste para que entendieras su dolor? Un año después de ese cumpleaños número 68 que cambió todo, desperté en la mañana de mis 69 años, pero esta vez desperté diferente. La casa no estaba en silencio. Luna ronroneaba a mi lado. Desde la cocina llegaba un aroma familiar, café de olla con canela. Me levanté despacio, todavía cuidando mi corazón, y caminé hacia la cocina. Sebastián estaba ahí, preparando el desayuno. «Buenos días, mamá. Feliz cumpleaños». Me acerqué y lo abracé. Un abrazo tranquilo, sin necesidad, solo presencia. «¿Desde cuándo tienes llave de mi casa?», pregunté con una sonrisa. «Desde que me la diste hace 2 meses. ¿No te acuerdas?», se rió. Aunque creo que también es porque ahora vengo tan seguido que ya me conoce hasta Luna. La gata, como si entendiera, maulló desde su lugar en el sofá. Desayunamos juntos. Chilaquiles verdes, pan dulce, fruta fresca, comida sencilla, pero hecha con amor. «¿Sabes?», dijo Sebastián mientras comía. «Hace un año yo estaba en mi departamento viendo una película con Valeria, ignorando tus llamadas, pensando que tenía todo el tiempo del mundo». Hizo una pausa. «Y hoy estoy aquí, y ya no tengo a Valeria, y entiendo que el tiempo es lo único que nunca recuperamos». «Así es, hijo, pero estás aquí ahora, y eso es lo que importa». Tocaron el timbre. Sebastián se levantó a abrir. Era Roberto, con un ramo de flores y una sonrisa. «Feliz cumpleaños, Romina». «Gracias, Roberto. Pasa». Los 3 nos sentamos en la sala, platicamos, reímos. Sebastián le contó a Roberto sobre su nuevo trabajo. Roberto le contó a Sebastián sobre el viaje que estaba planeando a Oaxaca. Yo les conté sobre mi clase de cerámica y la fuente que estaba haciendo. Éramos 3 personas con pasados rotos, pero con presentes honestos. No había secretos, no había mentiras, no había resentimientos guardados, solo verdad. Por la tarde, Sebastián sacó algo de su mochila, una caja pequeña envuelta en papel de regalo. «Esto es para ti, mamá». La abrí con cuidado,
Adentro había un portarretratos de plata, y en él una fotografía nueva, los tres juntos, Roberto, yo y Sebastián, tomada hace un mes en el patio de mi casa. Nos veíamos mayores, cansados, pero también felices, reales. Pensé que era hora de reemplazar esa foto vieja que tenías en tu buró, dijo Sebastián. La del niño que ya no existe. Tomé el portarretratos en mis manos. Lo observé largo rato. Es perfecta, hijo. Gracias. Hay algo más, añadió sacando un sobre. Lo abrí. Adentro había una carta, escrita a mano, con su letra de adulto. Mamá, hace un año yo era un hombre que no sabía valorar, que daba por sentado, que creía que el amor de una madre era infinito e incondicional, sin importar cómo la tratara. Hoy soy un hombre que aprendió, aunque de la forma más dolorosa. Aprendí que el amor sí tiene límites, y que esos límites son necesarios, porque el amor sin respeto es solo codependencia. Aprendí que tú no eres perfecta, que cometiste errores, que me ocultaste cosas, pero también aprendí que lo hiciste desde el miedo, no desde la maldad. Aprendí que mi padre no era el monstruo que imaginé, que era un hombre enfermo que sanó, y que me amó desde lejos durante años, y sobre todo, aprendí que abandonar a alguien no siempre es físico, que yo te abandoné emocionalmente mucho antes de ese cumpleaños, que te ignoré, que te hice sentir invisible, y cuando la vida me puso en tu lugar, cuando sentí lo que se siente ser ignorado por alguien que amas, entendí todo. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por decirme la verdad aunque fuera dolorosa. Gracias por soltar el control y dejarme volver cuando estuve listo. Este año no voy a fallarte, ni el próximo, ni nunca más. No porque sea perfecto, sino porque ahora sé lo que significa perderte. Te amo, mamá, pero ahora te amo con conciencia, con presencia, con acción. Feliz cumpleaños, tu hijo, Sebastián. Lloré sin vergüenza, sin esconder las lágrimas. Sebastián me abrazó. Roberto puso su mano en mi hombro, y en ese momento, rodeada de estos dos hombres que me habían lastimado y que también me habían salvado, entendí algo profundo. A veces perdemos a las personas para encontrarlas de verdad, sin máscaras, sin mentiras, sin roles falsos. Esa noche, después de que se fueron, coloqué el portarretratos nuevo en mi buró. Miré la fotografía largo rato. Ya no era la madre joven con el hijo pequeño que dependía de ella. Ahora era una mujer de 69 años con cabello canoso, arrugas profundas y ojos que habían visto dolor pero también sabiduría. Y mi hijo ya no era ese niño que me necesitaba para todo. Era un hombre de 33 años que estaba aprendiendo a ser mejor. Y Roberto ya no era el hombre perdido que tuve que alejar. Era un padre que había luchado 30 años por una segunda oportunidad. Éramos 3 sobrevivientes, 3 personas imperfectas, 3 almas que eligieron sanar en lugar de quedarse en el rencor. Me acosté en mi cama. Luna se acurrucó a mi lado. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio de la soledad. Era el silencio de la paz. Y mientras cerraba los ojos, pensé en todas las mujeres que, como yo, han amado demasiado, que se han perdido a sí mismas por cuidar a otros, que han guardado secretos creyendo que protegen, que han llorado en silencio para no molestar. Y quise decirles algo: no estás sola, tu dolor no es tu culpa, y aunque creas que perdiste todo, todavía tienes lo más importante, te tienes a ti. A veces, el abandono más grande que sufrimos es el nuestro propio. Cuando nos abandonamos por cuidar a otros, cuando nos hacemos pequeñas para que otros brillen, cuando callamos nuestra verdad por miedo a perder. Pero también podemos regresar a nosotras mismas, a nuestra dignidad, a nuestra verdad. Y cuando lo hacemos, algo mágico sucede. Las personas que nos aman de verdad regresan también, y las que no, se van. Y ambas cosas son bendiciones, porque no necesitamos que todos se queden. Solo necesitamos que los correctos permanezcan. Han pasado 12 meses desde aquel cumpleaños en el que desmayé sola, desde esas 27 llamadas sin respuesta, desde ese mensaje final: ya no hace falta que vengas. Y hoy, un año después, puedo decir con todo mi corazón: valió la pena el dolor, valió la pena la verdad, valió la pena soltar, porque me encontré a mí misma.
Y en ese proceso también encontré a mi hijo y a un hombre que creía perdido. No todos tendrán un final feliz como este. Lo sé. Algunos hijos nunca regresan, algunos padres nunca cambian, algunas heridas nunca sanan del todo, pero aún así, vale la pena decir la verdad. Vale la pena poner límites, vale la pena elegirse a uno mismo, porque al final, lo único que realmente tenemos es nuestra integridad, nuestra paz, nuestra capacidad de mirarnos al espejo y saber que hicimos lo correcto, aunque costara todo. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a no aceptar migajas de amor, a exigir respeto, a decir su verdad aunque tiemble, si mi historia le recuerda a alguien que nunca es tarde para sanar, para perdonar, para empezar de nuevo, entonces todo, absolutamente todo, habrá valido la pena. Me llamo Romina del Castillo, tengo 69 años, y esta fue mi historia. La historia de cómo morí 2 veces, una en el piso de mi sala, sola y abandonada, y otra cuando dejé ir la versión de mí misma que solo sabía dar sin recibir. Pero también es la historia de cómo renací, con verdad, con dignidad, con amor propio, y con la certeza de que a veces lo que parece un final es solo el comienzo de algo más verdadero. Que Dios te bendiga, donde quiera que estés escuchándome. Y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.